Seguimos en el mismo esquema, ¿ya? Fernanda Olivera, prende tu cámara. Aquí estoy. Eso, por Dios santo. Terrible el trasnoche de anoche, pero valió la pena, has ido estudiando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Eso es lo bueno. Ya, seguimos con las enfermedades autoinflamatorias o enfermedades autoinmunes sistémicas inflamatorias, ¿verdad? O enfermedades del tejido conectivo. Hemos empezado con lupus, hemos seguido con artritis reumatoide, hemos hablado de miopatías inflamatorias y ahora nos toca hablar de vasculitis, ¿ya? Después hablamos mañana de esclerosis sistémica, luego hablamos de autoinflamación, las seronegativas, dolor lumbar y artrosis. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ¿qué son las vasculitis? Son enfermedades que se caracterizan por presentar inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, determinando así un deterioro o u obstrucción del flujo de sangre y daño de la integridad de la pared vascular. Fíjense, acá tienen el puntero láser. Todo esto es un vaso sanguíneo. ¿Están viendo el la flechita? Entonces, fíjense, todo esto era un vaso sanguíneo por el cual fluía sangre. Y la vasculitis la ha producido acá. Y fíjense este infiltrado inflamatorio en toda la pared del vaso sanguíneo que está determinando un proceso inflamatorio y además obstrucción del vaso sanguíneo y por lo tanto, ¿quién va a sufrir? El tejido adyacente, el que esté al lado. Fíjense, este es un nervio, este es un vasa nervorum, por lo tanto, va a haber alteraciones en el nervio que está al lado. ¿Entendido? Bueno, ¿cuál es la patogenia de las vasculitis? Las vasculitis se producen por una noxa directa. Prende tu cámara, por favor, por noxa directa, inflamación directa y una inflamación indirecta. Noxa directa. Antes estas se llamaban pseudovasculitis. Alejandra, prende tu cámara, por favor. Noxa directa, ya, por ejemplo, hay un daño directo del vaso sanguíneo. Está relacionado sobre todo a agentes infecciosos. Por ejemplo, la sífilis, la tuberculosis, la endocarditis bacteriana, no se olviden, hay una endocarditis en dentro del ventrículo, sale el émbolo séptico, va a ir a ocluir en el vaso terminal y se va a producir una vasculitis, es un proceso inflamatorio. Fernanda, prende tu cámara y vas a interactuar conmigo, ¿ya? Entonces, también hay noxa directa, por ejemplo, en las embolias de colesterol, en el callado de la aorta se produce el proceso inflamatorio, ¿ya?
se suelta el vaso, la placa de colesterol y se producen embolias, ¿ya? Cada una de estas lesiones tienen ciertas características diferentes, ¿verdad? ¿Quién va a prender su cámara, por favor? ¿Ya? La mía está Y prendida, doctor. eso, Fernanda. Entonces, también en la inyección de ciertos materiales tóxicos. ¿Quiénes? Por ejemplo, los que se inyectan pues cosas ricas de la vida, ¿no? ¿Verdad? Los que se inyectan algunos medicamentos, por ejemplo, que no son muy purificados, de muy buena calidad. Ahora están llegando medicamentos que no tienen patente, registro sanitario. Esos medicamentos pueden producir vasculitis por noxa directa. O los que se inyectan cocaína también producen vasculitis por noxa directa. ¿Quiénes producen una inflamación directa a nivel del vaso sanguíneo? Por ejemplo, cuando hay un anticuerpo dirigido contra algún componente del vaso sanguíneo, del endotelio, por ejemplo, anticuerpos antimembrana basal, anticuerpos anticélula endotelial. Y una inflamación indirecta, por ejemplo, lo que sucede en la formación de complejos inmunes, en la hipersensibilidad tipo 3, donde se produce el daño muy lejos del vaso terminal. Los complejos inmunes se pueden estar produciendo a nivel del hígado, por ejemplo, en caso de una hepatitis, en piel, en caso del lupus. Esos penetran al vaso sanguíneo y van viajando hasta la circulación terminal y producen en forma o entran en forma de complejos inmunes, antígeno, anticuerpo, DNA con su anti-DNA y van a ir produciendo formación de complejos inmunes. Entonces hay una inflamación no relacionada directamente al vaso sanguíneo. ¿Cómo vamos a ir bien? ¿Verdad? Esa es la patogenia. En cuanto a los mecanismos de daño, fíjense, hay una asociación, ¿verdad? A hipersensibilidad tipo 1, está también asociada a hipersensibilidad tipo 2. Acá están las asociadas a los ANCAS, la hipersensibilidad tipo 3, ahí está la hipersensibilidad por complejos inmunes, la tipo 3, el lupus, la, lo que llamábamos antes púrpura de Schoellen-Henoch, seguramente ustedes todavía han oído hablar de la púrpura de Schoellen-Henoch, el lupus eritematoso sistémico, la fiebre reumática, donde hay complejos inmunes, etcétera, etcétera. Y la hipersensibilidad mediada por linfocitos T o hipersensibilidad tipo 4. Este cuadro que no se ve muy bien, lo vamos a ver en forma simple. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de hipersensibilidad? Hipersensibilidad tipo 1, inicialmente por IgE, por ejemplo, eh, en forma tardía, por ejemplo, se va a producir una hipersensibilidad 4B, ya saben cuál es, ya les he explicado, la hipersensibilidad tipo 1, por ejemplo, por IgE, es la angeitis eosinofílica granulomatosa o la angeitis granulomatosa eosinofílica, que antes se llamaba enfermedad de Shure-Strauss. Hipersensibilidad tipo 2, acá están las vasculitis asociadas a ANCA, y la hipersensibilidad tipo 3, que es por complejos inmunes, ¿ya? Acá está la poliarteritis nodosa, secundaria, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, el lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Schoellen-Henoch o, o vasculitis por IgA. La hipersensibilidad tipo 4 de tipo celular, acá tenemos el Takayasu, la arteritis de la temporada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora, ¿qué manifestaciones tienen las vasculitis?
Hay dos tipos de manifestaciones, manifestaciones sistémicas y manifestaciones isquémicas. ¿Cuáles son las manifestaciones sistémicas? Son las que dependen de la inflamación, del proceso inflamatorio. Van a ser fiebre, compromiso del estado general, baja de peso. A veces el paciente solo viene con esas manifestaciones sistémicas. El paciente con fiebre de origen desconocido termina teniendo una vasculitis. Compromiso del estado general, ha bajado de peso. Siempre hay que pensar en, obviamente, una vasculitis. Puede haber infección, pero también puede ser solo vasculitis, sin infección. Y las manifestaciones isquémicas dependen mucho del órgano afectado. Si hay afectación, por ejemplo, del riñón, vamos a tener una glomerulonefritis o una vasculitis renal. Si hay afectación cerebral, vamos a tener manifestaciones de una vasculitis cerebral y va a haber una, por ejemplo, una hemiparesia facio-brachiocrural, convulsiones, etcétera, etcétera, dependiendo todo incluso del área afectada, ¿verdad? Si hay una vasculitis a nivel de la piel, vamos a tener lesiones tipo purpúricas. Así se van presentando los diferentes tipos de manifestaciones de tipo sistémicos o isquémicos. A veces solo son manifestaciones isquémicas, a veces son solo sistémicas. Ya es más raro que un paciente solo tenga manifestaciones sistémicas, pero a veces el paciente viene así, o a veces vienen mezcladas donde obviamente el diagnóstico, especialmente cuando uno ve clínicamente o al examen físico la manifestación, es más fácil poder encontrar. ¿Ya? Ahora bien, estas son las manifestaciones clínicas a nivel de piel. Hay lesiones purpúricas palpables. ¿Entendido? Son lesiones palpables. Uno toca estas lesiones. Acá tenemos una manifestación a nivel renal. Esta es una glomerulonefritis, que en realidad el glomérulo es, es un vaso sanguíneo y por lo tanto vamos a tener una vasculitis. Miren el infiltrado inflamatorio. Está lleno de células inflamatorias. Esta es una vasculitis, glomerulonefritis. ¿Entendido? Acá tenemos en pulmón unos nódulos pulmonares que se ven en el Wegener. Es una vasculitis. Ya no se llama Wegener, se llama angeitis poliangeitis granulomatosa, ¿verdad? Vamos a repasar en un ratito. Acá tenemos en sistema nervioso central. Entonces, cuando uno piensa en vasculitis, es un paciente que tenga manifestaciones sistémicas o isquémicas, ¿sí? O ambas a la vez. Entonces, ahí uno sospecha de vasculitis y una vez que uno ha sospechado de vasculitis, lo primero que tiene que pensar es si es una vasculitis por noxa directa, lo que antes se llamaba pseudovasculitis. ¿Por qué? Porque las vasculitis por noxa directa tienen un tratamiento absolutamente diferente. Por ejemplo, una endocarditis no vamos a inmunosuprimir, un mixoma auricular no vamos a inmunosuprimir, ni tampoco vamos a inmunosuprimir una embolia de colesterol, ¿ya? Ni una vasculitis por sífilis o por tuberculosis. Obviamente, cada una de estas cosas tiene que ser manejado por el especialista y de acuerdo al caso clínico, tiene que tomar cierto tipo de decisiones de cierto tipo de tratamiento, de utilizar incluso algunos medicamentos, algo de corticoide, etcétera, etcétera. Pero en forma global y general, ustedes lo que tienen que hacer es ver manifestaciones sistémicas, isquémicas, sospechan de vasculitis, hay vasculitis, inmediatamente piensan, será una pornoxa directa, entonces no inmunosuprimen, endocarditis, mixoma. Y una vez que han visto que es vasculitis por otro mecanismo, piensan
es primaria, solo vasculitis, o hay asociada a otra enfermedad. Entonces, la clasificación antigua de Chapel Hill del año 94, hace ya 30 años, las clasificaba en primarias y en secundarias. Todavía yo he aprendido con esta clasificación las vasculitis y todavía a mí me gusta utilizar esta clasificación en el enfoque diagnóstico, no para clasificar. ¿Entendido? Entonces uno piensa vasculitis, síntomas sistémicos, síntomas isquémicos. Sospechamos de vasculitis, vemos que hay una vasculitis. Entonces hacemos el diagnóstico diferencial de que no haya una vasculitis por noxa directa, lo que antes se llamaba pseudovasculitis. Luego vemos si es una vasculitis, solo vasculitis, o está asociada a algo más. ¿A qué cosas están asociadas las vasculitis? A fármacos, a enfermedades del colágeno, a infecciones, a neoplasias y a enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué fármacos producen vasculitis? Cualquier tipo de fármaco, desde la aspirina hasta los fitofármacos. Por ejemplo, eso de que es una hierbita, no produce daño, es absolutamente falso. Entonces, los fitofármacos, cualquier fármaco produce o puede producir vasculitis. Y hay algunos fármacos, por ejemplo, que son fármacos muy inmunogénicos que están en la patogenia de algunas vasculitis, de algunas vasculitis graves, como por ejemplo la poliangiitis microscópica. Ejemplo de eso, el propiltiuracilo, y hay otros fármacos más. ¿Qué tipo de vasculitis producen los fármacos? Vasculitis de bajo vaso pequeño, a veces por complejos inmunes. Este generalmente es una vasculitis leucocitoclástica que al retirar el fármaco desaparece. Mucha gente, entre comillas, hace alergia al medicamento. Uno toca la piel y si esa alergia uno toca, si es palpable la alergia, lo más probable que sea vasculitis. Uno suspende el fármaco y uno ve que desaparece la alergia. eh, Probablemente ha sido, y si era palpable, probablemente haya sido una vasculitis secundaria a ese fármaco que al suspender el medicamento desaparece. A veces no desaparece y lo que necesita es un tratamiento corto con dosis bajas de cortisona. ¿Qué enfermedades del colágeno producen o enfermedades autoinmunes antiinflamatorias o inflamatorias se asocian a vasculitis? Generalmente son vasculitis de vaso pequeño por complejos inmunes. Ahí tenemos la artritis reumatoide. El lupus es la enfermedad principal que se asocia a vasculitis. Lupus, vasculitis, dermatomiositis, todas en general pueden tener vasculitis. ¿Qué infecciones se asocian a vasculitis? Virus, bacterias, hongos. ¿Qué virus? Generalmente los virus que infectan el sistema nervioso central, los mismos que producen inmunosupresión, los que infectan linfocitos T, los que infectan linfocitos B, los B son citomegalovirus, Epstein-Barr, los T, HTLV1 y VIH, ¿verdad? Esos son los que más producen, esas son las infecciones que más producen vasculitis. Otra que produce mucha vasculitis, ahora no sabemos en forma cuál es el mecanismo exacto, es el COVID. El COVID está asociado a vasculitis, ¿verdad? Hay descripciones, todavía no hay un consenso exacto. Una bacteria que se asocia también a vasculitis es mediante el mecanismo de producción de crioglobulinas, es mm, el micoplasma, ¿ya? Y las paraneoplasias, las células pequeñas de pulmón, las leucemias, especialmente de células peludas, etcétera, etcétera, y la enfermedad inflamatoria intestinal.
Las vasculitis, el año 1994, las primarias se clasificaban de acuerdo al tamaño del vaso, en asociadas a ANCA por complejos inmunes, vaso mediano, eran poliarteritis nodosa, Kawasaki, y vasculitis de vaso grande, arteritis de la temporal y Takayasu. Básicamente, las vasculitis de vaso mediano y vaso grande no han cambiado ni en el nombre ni en la nomenclatura. ¿Dónde está ahorita el meollo del problema? En las vasculitis de vaso pequeño, que ahí es todavía un enredo incluso para los especialistas. Así que les voy a mostrar esta diapositiva que nos muestra dónde están ubicadas las diferentes vasculitis. Acá están las vasculitis de vaso grande, Takayasu, arteritis de las células gigantes y vasculitis de vaso mediano. Kawasaki, poliarteritis nodosa, y acá están las vasculitis de vaso pequeño, las asociadas a ANCA, aquí está la poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis, antes se llamaba Wegener, la poliangeitis granulomatosa con eosinofilia, antes se llamaba Schur-Strauss. En la clasificación actual, por ejemplo, ya no se utiliza el Schoelen-Henoch, se usa vasculitis mediada por IgA, ya no se utilizan epónimos, o sea, nombres propios. Eso nace a raíz de que la granulomatosis con poliangeitis llevaba el nombre de Wegener y se vio que Wegener era un nazi. Entonces le quitaron el nombre a nazi y para ser más justos con todos, decidieron quitar el nombre propio a todas las vasculitis. Entonces ya no hay Solingen-Henoch, ya no hay Schur-Strauss, sino la clasificación ya va de acuerdo al mecanismo fisiopatogénico y además al tipo celular predominante. Fíjense, Schur-Strauss tiene un predominio de eosinófilos, por eso se llama poliangeitis granulomatosa con eosinofilia, ¿verdad? La poliarteritis nodosa, hay predominio de polimorfonucleares, por lo tanto, en forma tardía puede haber una hipersensibilidad tipo 4C, o perdón, tipo 4D. Y en el Wegener, una 4A, porque hay predominio TH1 y macrófagos. Eso ya les explica, ¿verdad? ¿Les queda claro hasta acá? Esta es la clasificación de Chapel-Hill, la nueva clasificación de Chapel-Hill del 2012. Esta es la última clasificación de las vasculitis y hay criterios de clasificación 2022, 2023 de las diferentes enfermedades, pero la clasificación global se ha dado en 2012 y es esta. Fíjense, vasculitis de vaso mediano, o perdón, vasculitis de vaso grande, está un poco borrado, sigue siendo la misma. Arteritis de la temporal, arteritis de células gigantes y el Takayasu, ¿verdad? Y vasculitis de vaso mediano, poliarteritis nodosa y el Kawasaki, que es de niños pequeños. En los últimos años ha habido un gran incremento de Kawasaki-like asociado a COVID en niños chiquitos que tienen vasculitis a nivel, ataca vaso mediano, por eso estos niños se infartan mucho, tienen alteración mucho en vasos coronarios. Esa característica tiene el Kawasaki, es una vasculitis de vaso mediano y lo que produce ya el que se llama el COVID produce un Kawasaki-like. Y las vasculitis de vaso pequeño se van a dividir en ANCA positivo y por complejos inmunes. ¿Y cuáles son las ANCA positivas? La poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis, lo que antes llamábamos Wegener, la poliangeitis granulomatosa con eosinofilia, lo que llamábamos antes Schur-Strauss. Estas son las asociadas a ANCA y por complejos inmunes está acá lo que antes llamábamos
el Goodpasture, donde hay anticuerpos antimembrana basal. Acá también está la por IgA, que antes llamábamos Scholen-Henoch, la vasculitis hipocomplementémica por C1Q, antes llamábamos vasculitis urticarial porque producía urticaria, ahora se sabe que es por C1Q. No se olviden, el C1Q es el que inicia la vía clásica del complemento. Eso les he explicado en una clase, ¿verdad? Actúa exactamente como las lectinas cuando hay dos IgGs en el proceso inflamatorio. En medio aparece el C1Q que va a ir, el C1 que va a actuar como una lectina y activa la vía clásica del complemento. Tenemos también las vasculitis de tamaño de vaso variable, ahí está el BC, el COGA, no necesitan aprender todo esto, si alguien quiere les estoy dando la diapositiva oficial del EULAR American College. Vasculitis, hay ahora una vasculitis de órgano simple, por ejemplo ahí tenemos la vasculitis aislada del sistema nervioso central, podemos tener una vasculitis solo en el hígado, una vasculitis en el ojo, a eso se llama uveitis, y solo en un órgano, ¿verdad? Y las vasculitis asociadas a enfermedad eh, sistémica, como el lupus, artritis reumatoide, sarcoidosis, ¿ya? Y las vasculitis asociadas a etiología específica, con etiología específica. Por ejemplo, cuando uno encuentra una hepatitis C, entonces dice vasculitis asociada a hepatitis C, a hepatitis B, vasculitis asociada a hepatitis, a sífilis, a tuberculosis. Esa es una vasculitis por tuberculosis, ¿verdad? Por ejemplo, la vasculitis asociada a medicamentos ANCA positivo, o las asociadas, una vasculitis asociada a cáncer de riñón. Entonces es una vasculitis asociada a una enfermedad de patología específica. Esta es la clasificación. No necesitan saber todo, ¿ya? Es más enredado, por lo tanto, ustedes con que sepan, esto es lo importante que ustedes sepan, ¿ya? Que hay manifestaciones sistémicas, manifestaciones isquémicas, sospechan vasculitis, inmediatamente cuando piensan en vasculitis, tienen que verificar que haya una vasculitis, ver que no sea una vasculitis por noxa directa y si hay o no alguna otra patología asociada, ¿verdad? Y si es y el tamaño del vaso ya les va a dar la biopsia y mientras tanto van viendo si es solo vasculitis, solo es un órgano, hay una enfermedad sistémica o es una vasculitis asociada a enfermedad específica, ¿verdad? Vamos a hablar un poco. Después, si se corta, por favor, vamos a volver a entrar al link, ¿ya? Estas son las, estas son las vasculitis ANCAs positivas. Vamos a hablar un poquito del mecanismo ANCA. Normalmente nosotros tenemos antígenos restringidos. Por ejemplo, el ojo, les había explicado cuando hablábamos de inmunología, en la introducción tenemos antígenos vírgenes en el ojo, en el cerebro, que nunca han sido expuestas a nuestro sistema inmunitario. Por ejemplo, uno tiene un trauma en el ojo, salen antígenos que no han sido expuestos a nuestro sistema inmunitario y como sabemos y les he explicado de que el reconocimiento es un fenómeno aprendido y si a nosotros en la vía intrauterina nos ponen orejas de burro, aprendemos a tener orejas de burro. O si nos trasplantan un órgano, aprendemos a reconocer como propio. Pero hay antígenos que jamás han estado expuestos a nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, son algo extraño a nuestro sistema inmune. Por lo tanto, el fenómeno de reconocimiento de lo propio y extraño es un fenómeno aprendido, no es heredado. Entonces, estos antígenos están restringidos en el citoplasma del neutrófilo, no están expresados en la superficie. Acá hay una citoquina
expresada por un proceso infeccioso, por ejemplo, y estos antígenos que están restringidos en el citoplasma son expresados en la superficie. Y empezamos a producir anticuerpos contra esos antígenos que son extraños, que se van a llamar estos anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. ¿Por qué? Porque son antígenos, son estructuras que están en el citoplasma del neutrófilo. Y empezamos a producir anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Esta célula empieza a activarse y empieza a producir, ¿qué cosas? Moléculas de adhesión, ¿sí? Receptores, mayor número de receptores CFC para estas inmunoglobulinas, para estos anticuerpos que tienen sus anticuerpos o estos citoplasmas de neutrófilo, antígenos de citoplasma de neutrófilo, y así van viajando hasta la circulación terminal, por ejemplo, hacia la piel o hacia el riñón, y ahí el citoplasma, el endotelio, empieza a expresar moléculas de adhesión que van junto con las moléculas de adhesión del citoplasma o ¿qué se llama? Del neutrófilo, van a empezar a interactuar, van a empezar a producir adhesión de el polimorfo nuclear con el endotelio, van a empezar a activarse y se va a producir todo el proceso inflamatorio por expresión de estas moléculas proinflamatorias, expresión de citoquinas, receptores de citoquinas, receptores de FC, que son receptores de la fracción constante de la inmunoglobulina, moléculas de adhesión y receptores de moléculas de adhesión. Este es el mecanismo por el cual se activan las vasculitis ANCA positiva. Miren, no es nada difícil. ¿Les queda claro, Stephanie? Miren, así se ven los ANCA. Cuando se ve en todo el citoplasma se llama ANCA C, citoplasmático, en todo el citoplasma. Cuando ya no se ve el citoplasma y solo se ve alrededor del núcleo, se llama perinuclear. Fíjense, el ANCA C reconoce un antígeno, una estructura, se llama proteinasa 3. Cuando uno encuentra un ANCA C, es casi seguro de que es contra la proteinasa 3. 99% es seguro de que sea asociado a vasculitis. ¿Y qué vasculitis? Un Wegener, ¿ya? Se van a acordar más de Wegener que angeitis granulomatosa. Entonces, el ANCA-C se asocia a Wegener. ANCA-C asociado a Wegener, junto con proteinasa C, perdón, proteinasa 3. El C, ¿a qué letra del alfabeto pertenece? Perdón, ¿qué número del alfabeto es? A, B, C, la 3, ¿ve? Proteinasa 3, nunca se van a olvidar. Ese es el memotecnia. Mientras que el ANCA-P, que es el perinuclear, alrededor del núcleo del citoplasma hay un montón de antígenos. Y uno de esos antígenos es la mieloperoxidasa. Cuando hay un ANCA-P puede ser vasculitis, puede ser una infección cualquiera, puede ser enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando es cuando es ANCA-P y el antígeno es una mieloperoxidasa, es altamente específico de vasculitis. Cuando hay un ANCA sin MPO, sin mieloperoxidasa, probablemente